Hay más mar que tierra. El Pacífico, ese océano que en el imaginario occidental remite a las islas desiertas, los tsunamis, los tatuajes, los caníbales y en general a lo desconocido, es mayor que toda la superficie terrestre, incluso que todas las otras masas de agua juntas. Se nos ha enseñado a pensar en el mundo desde la tierra firme. ¿Qué tal si lo pensamos desde el océano? No desde aquel que nos separa de Europa, sino desde aquel otro, al que históricamente hemos dado la espalda. Los pueblos del océano mundo que con dificultad concebimos tienen más en común con los pueblos de América de lo que siquiera imaginamos. Como los de aquí, fueron sometidos por el colonialismo. También ellos han resistido durante siglos, rechazan los nombres del opresor y defienden los vocablos de sus lenguas originarias. Entre las consecuencias del cambio climático que nos aterrorizan está la posibilidad cada vez más segura del deshielo y con él la desaparición de islas como las que conforman Polinesia, pero también Japón, Bangkok, Shanghái y Singapur. Ver el mundo desde el Pacífico permite encontrar nuevas estrategias para enfrentar esas dos grandes realidades que se ciernen sobre nosotros, el neocolonialismo y el cambio climático. Desplazar la mirada hacia otras maneras de vivir no solo es ilustrador y fascinante, también es la única manera de escapar a este presente que, al menos desde nuestra cultura, parece un callejón sin salida. Muy bienvenidos al programa de la Revista de la Universidad. Hoy nos encontramos con Guadalupe Pinzón Ríos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ella es especialista en navegaciones y puertos novohispánicos. O sea, estamos hablando de hace unos siglos, ¿verdad? Algunos, en el Pacífico. Sí. Muy bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias por invitarme. venir. Oye, empecemos por este hito icónico del Pacífico y de esos tiempos. Dirías, ¿nao de China o galeón de Manila? Galeón de Manila es más correcto, pero en el imaginario como que nao siempre llama más la atención, porque la embarcación era un galeón en su construcción, en su estructura. Los constructores navales que lo fabricaban eran justamente las medidas que iban siguiendo para fabricarlo. Era una embarcación del rey y por tanto lo más normal es llamarlo galeón de Manila. ¿Y por qué galeón y no, por ejemplo, una combinación como galeón de China? Porque no era de China. Su punto de origen era Filipinas, entonces, de hecho, su punto de origen es Manila y más bien va a llegar a las costas de la Nueva España y va a regresar a Filipinas. Como su punto de origen y destino es justamente Filipinas y es Manila específicamente, claro, la capital. Ese es su nombre correcto, digamos. ¿Y en el imaginario por qué le puso ese nombre? Nao que se conoce más. Nao es como más... no sé, más llamativo, supongo. Nao le llaman también a las embarcaciones del Atlántico, que son de grandes dimensiones, que son embarcaciones que fueron evolucionando de distintas formas y más, ¿no?, en distintos momentos. Y el galeón se fue quedando más con la misma estructura, pero como que se fue haciendo el símil de la embarcación y se fue generalizando el tipo de embarcaciones con el nombre de nao, pero en realidad es un galeón. De acuerdo. Y lo de China, es que lo de China me llama la atención. Es como si ellos ya se hubieran proyectado al futuro y supieran que hoy en día todo lo que iba a llegar iba a ser chino, pero no era forzosamente. Se había una idea de que todo lo que venía de Oriente venía de China, de alguna manera. Pero es que venía mucho, ¿no? También. ¿Qué venía? A ver, ¿qué es el galeón de Manila? ¿Qué trae? ¿Qué hace? El galeón de Manila es una embarcación que surge para cubrir más o menos las necesidades justamente del nuevo asentamiento que va a ser filipino. En principio de Nueva España salieron embarcaciones para buscar la ruta hacia las Molucas, pero paulatinamente a lo que va a llevar es al establecimiento español en Filipinas, específicamente en Cebú primero y posteriormente en la isla de Luzón, cuya capital va a ser Manila. Pero como las remesas de Nueva España no siempre llegaban o se tardaban mucho, allá los filipinos empezaron a construir embarcaciones, bueno, los españoles que estaban residiendo allá construyeron embarcaciones con la autorización del rey y recibieron una licencia para llevar cargamentos asiáticos y venderlos en Nueva España para ganar ciertas, tener ciertas ganancias con las cuales podrían pues favorecer justamente el asentamiento. Pero se vendieron tan bien esos productos en Nueva España que paulatinamente se fueron incrementando, paulatinamente se fue haciendo regular esta ruta y ese es el origen, digamos, del galeón de Manila. Por eso es que tiene su inicio en Filipinas
y su destino también en Filipinas. Y como Filipinas no produce tantos géneros de lujo que pudieran ser vendidos en el mercado novohispano, entonces por eso en principio se recurrieron a los chinos. Y no es porque los españoles fueran a China, sino porque llegaron los angleyes o los chinos, empezaron a radicar en torno a Manila y ellos eran los encargados de remitir todos estos géneros que se vendían muy bien en el mercado novohispano. Entonces, en gran medida, muchos de esos géneros sí se distribuían a lo largo del virreinato y por eso Nao de China quedó como si fuera como la generalidad de estos productos y de la población, porque también mucha de la gente que llegaba a partir del galeón de Manila, que podían ser primero esclavos y posteriormente personas que huían y se quedaban aquí en el territorio, eran conocidos como indios chinos. Igual a los naturales de allá, aunque fueran de Manila, eran considerados indios chinos, ¿no? Como que se hizo la generalización. Claro, de hecho yo por ahí escuché que la China poblana no era china, sino que llegó por ahí y era más de Era India. Era de la India, exacto, pero llegó como esclava de los portugueses, fue vendida en Cantón, de Cantón fue llevada a Manila y de Manila fue embarcada a Nueva España, de Nueva España terminó en Puebla, pero era de la India, ¿no? Oye, entonces lo que tú me estás explicando es que en realidad esto comenzó más como una expedición de asentamiento, de conquista, digamos, o de por lo menos afincar una pertenencia a una posesión o colonia de España en el Pacífico, ¿no? Que sería en este caso Filipinas. Podríamos decir un poco entonces que España peninsular conquistó Nueva España, que es el nombre antiguo de México. Bueno, no, México es más antiguo, pero por el que se conoció durante la época colonial, y que la colonia o Nueva España fue la que conquistó Filipinas. En realidad sí fue Nueva España, porque el viaje de Magallanes, aunque le puso o bautizó al Pacífico con ese nombre, y aunque digamos que pone en el mapa a las islas, al archipiélago San Lázaro, que era el nombre original que le dio, pues desde España se organiza otra expedición que va a ser de Jofre, García de Loaiza y Elcano, que tampoco va a tener gran éxito, y entonces se ve que no se pueden hacer expediciones desde España, se tienen que hacer desde una costa más cercana que va a ser la novohispana, y como Nueva España fue como institucionalizado primero en cuanto se compara con el virreinato peruano, por eso desde Nueva España comenzaron las expediciones, por eso el primero que organiza una expedición es Hernán Cortés, y manda a su primo a explorar justamente el Pacífico y llegar a las Molucas, ¿no? Esa era como la idea. Y de ahí se van a ir sucediendo otras expediciones hasta que por fin en 1565 se logra la ida y el regreso, pero todo esto después de una constante experimentación que se está haciendo en el virreinato novohispano. Y la construcción y el personal y los bastimentos, oficialidad puede ser española, pero todos los trabajos son del virreinato novohispano. O sea, llegaron mexicanos a Filipinas. Se mandaron indígenas también. Seguramente hubo ahí una mezcla, habría que buscarla. Hay indicios, por ejemplo, de que sí se mandaron tlaxcaltecas. De hecho, llegó un momento en el que se prohibió que los indígenas fueran embarcados o que fueran enviados a los puertos, como Tamemes, por ejemplo, porque en teoría no resistían los climas tropicales. Pero esta es una prohibición que está en el documento, pero que en la práctica no va a ser normal. Y se están mandando constantemente personas. Y hay una investigadora que ha trabajado cómo hay palabras y objetos que existen en náhuatl, pero allá, por ejemplo, maleta, petaca, petate, son náhuatlismos que están siendo usados allá, ¿no? En Filipinas. En Qué interesante. Filipinas. Me gustaría muchísimo ver también las pruebas, algunas ahora que se hacen estudios genéticos, ver qué tanto hubo una mezcla, porque aunque no fueran los indígenas, el mestizaje ya estaba aquí, ¿no? Entonces, se afinca, digamos, o se conoce mejor Filipinas a partir de Nueva España. Tú dices que para un poco financiar estos viajes, entonces empieza la línea comercial, un poco como para efecto, y luego se vuelve lo principal, puesto que resulta un negociazo. ¿Qué se comerciaba? Sobre todo de China lo que va a llegar son las porcelanas, las sedas, de los alrededores van a llegar especias. Curiosamente la pimienta no se vendía tanto porque aquí había chile, pero van a llegar también la vainilla, por ejemplo, la canela de Ceilán, que justamente viene desde las rutas portuguesas, va a llegar a Filipinas y se va a vender acá. Objetos de Japón, que curiosamente también van a llegar medio ilegalmente, como los biombos. Hay unos investigadores que también han estudiado, ¿Cómo por que ejemplo, ilegalmente?
porque Japón se cierra al comercio, entonces en teoría no se puede comerciar ni con los españoles ni con los portugueses. Claro, todo este momento de repliegue de Japón, es cierto. En 1640 más o menos. Entonces los que podían ir eran los holandeses. Entonces ahí haciendo intercambios indirectos llegaban los biombos al galeón de Manila. Y llegaban curiosamente también unas batitas que en los documentos novohispanos se llaman kimones, ¿no? Entonces se ve que las familias de alta alcurnia andaban en batita en su casa, pero eran batitas japonesas, ¿no? Entonces sí llegaban estos géneros. Qué padre, los inicios de la globalización, cuando finalmente fue un globo, se comprendió que era todo redondo y que era un globo. Empieza la globalización. Dímelo, dices que de España resultó mucho más complicado llegar a Filipinas. Entonces, todas estas especies, de hecho le llamaban ahí también como la búsqueda de la especiería, ¿no? Había como un gran valor en las especies. ¿Pasan por Nueva España antes de llegar a España? ¿Sería un recorrido así? No, lo que pasa es que, y esto también hay un investigador en la UNAM que lo ha trabajado, aunque se ha pensado que Nueva España es como simplemente la zona de escala para llegar a España, en realidad lo que llegaba a remitirse a España era muy poquito, porque ellos se surtían de la ruta portuguesa, sobre todo durante la Unión de Coronas, ¿no? Que va de 1580 a 1640, y luego pues por otras rutas que no van a ser del todo legales. La mayor parte de los géneros asiáticos que llegaban a Nueva España se consumían en América, porque va a haber un constante contrabando también al virreinato peruano, y Perú va a ser consumidor de sedas de manera impresionante, y obviamente va a haber muchas transacciones e intercambios entre los virreinatos, tanto que llegó el momento que también hacia la década de 1640 el comercio entre virreinatos fue cerrado para que los géneros asiáticos no se fueran al Perú, pero obviamente esto no surtió efecto y el mercado americano en general estaba lleno de productos asiáticos. Sí, veo que el mercado es salvaje desde siempre, desde el sentido siempre. Que no respeta, ya dijiste varias veces, ilegal. Es que era la regla y no la excepción, ¿no? Los contrabandos. Y esto en realidad es consecuencia de las políticas monopólicas de la corona, porque solamente Acapulco podía ser el que recibiera los géneros asiáticos y solamente Nueva España debía de consumirlos. Y obviamente eso pues no satisfacía a nadie, quiere, ¿no? ¿Cómo le vamos a dejar solo a Acapulco? ¿Y qué había fiesta cuando llegaba el galeón? Pues Acapulco era una población muy pequeña, entonces sí, se llenaba de gente, bajaban trabajadores, comerciantes, incluso las autoridades bajaban porque no siempre residían en el puerto. Acapulco era tan húmedo y tan caliente que algunas personas, bueno, las autoridades, el castellano principalmente, prefería residir en Cuernavaca o en Cuautla, o sea, en las poblaciones un poquito más frescas, y solo se trasladaban a Acapulco cuando llegaba el galeón de Manila. ¿Y cuánto se tardaba? Nos tenemos que ir a corte, pero así nada más como para darnos una idea, ahorita que llega el tiempo nos cae en lo que es la pausa, que se puedan imaginar, ¿cuánto tiempo tardaba una travesía de estas, de Manila a Acapulco? De Manila a Acapulco tardaba aproximadamente 6 meses y de Acapulco a Filipinas tardaba 3. Así por las corrientes. Por las corrientes, los vientos y los monzones. Nos vamos a corte y volvemos. No se vayan. Vamos a seguir con el galeón de Manila y otros puertos del Pacífico mexicano que hoy conocemos, con los nombres que también tuvieron entonces. Volvemos. Estamos de vuelta con Guadalupe Pinzón Ríos, hablando de el galeón de Manila, las rutas comerciales entre México y Filipinas y la importancia de los puertos del Pacífico, a donde hoy vamos básicamente a vacacionar, pero que siguen siendo enclaves comerciales de gran importancia. Nos fuimos diciendo que el galeón de Manila tardaba casi 6 meses en llegar. Además dijimos aproximadamente, porque me supongo que ese aproximadamente puede suceder cualquier cosa en el camino y no eran exactos como los cruceros actuales. Eran bastante exactos. ¿Ah, sí? Sí, porque justamente las embarcaciones salían de Manila más o menos en junio, llegaban a las costas de la Nueva España entre noviembre y diciembre, tenían que salir más o menos para marzo y llegar entre junio y julio allá. Y en cuanto estaba llegando un galeón, estaba saliendo el otro. Ah, como entonces, para organizar un poco, como tener una buena planeación. Es que tenían que respetar los monzones. Si no salían a tiempo, podían naufragar. ¿Y hoy en día cuánto se tarda uno? No sabría, ahí sí no sabría decirte. Bueno, en avión muy poquito, me supongo, ¿no? Creo que son 13 o 14 horas, sí. Estamos del otro lado del mundo. Pues del sí, otro lado del mundo. Totalmente. ¿Y por qué tuvo tanta importancia esta ruta en el mundo y para México o Nueva España en ese tiempo?
Bueno, la ruta de Oriente siempre llamó la atención de Europa y por eso siempre se le estuvo buscando y los portugueses son los que van a establecer esa ruta comercial. Sí, como desde Marco Polo, ¿no? La Ajá. que pasaba, digamos, por el continente euroasiático. Sí, aunque esa era terrestre, pero ya la marítima son los portugueses, ¿no? Las que lo logran y los españoles están en pos de ella. Pero ya cuando se establece la ruta, aunque sigue siendo muy importante justamente todos estos géneros asiáticos, a final de cuentas el comercio tiene un papel principal y para los novohispanos interesaba más financiar o invertir sus capitales en la ruta del Pacífico en lugar de hacerlo en la ruta del Atlántico, porque la ruta del Atlántico estaba dominada por los comerciantes sevillanos y se hacía a partir de flotas. Entonces no siempre tenían el control de las ganancias y esas ganancias además no siempre eran tan regulares o tan prontas. En cambio en el Galeón de Manila, como era una embarcación que era bastante regular, pues digamos que en 2 o 3 años ya podían ver las ganancias. Además era un comercio que ellos podían controlar, porque incluso mandaban a sus representantes a Manila y entonces ellos eran los que compraban géneros, los embarcaban, se los mandaban a su representante en Acapulco y entonces así podían controlar mucho todos estos géneros asiáticos, ¿no? Entonces en general para la economía tuvo mucha relevancia y era muy relevante también tener un género asiático en casa, ¿no? Como que daba mucho prestigio. Por eso es que lo vamos a ver también en zonas mineras o en las partes del sur y pues vamos a ver biombos también en muchos lados porque al final también tuvieron una función muy útil en las casas, separar habitaciones, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que cuando te preguntaba, bueno, primero me gustaría reaccionar a lo que dices, pensando en cuánto cambian las cosas y cuán poco también. Hay quien dice hoy que las relaciones México-China es donde está pasando todo, que es lo más importante. Y de hecho en Estados Unidos están completamente desbordados los puertos como Los Ángeles o San Francisco. Y hablando de California, leí por ahí algo que me llamó mucho la atención y es que había remesas que subían a San Francisco y a San Diego, en vez del revés como hoy. ¿Qué es eso de estas remesas que suben para allá y para qué? Lo que pasa es que hay que recordar que existía la California, así como una idea general, todo lo que era el septentrión novohispano. Y por ahí pasaba el Galeón de Manila. Por la curva terrestre tenía que subir un poco. Tenían que subir. El galeón en realidad salía, luego tenía que tomar altura hasta más o menos la altura de Japón, luego cruzaba el Pacífico, llegaba como a la altura de Oregón y posteriormente bajaba, hacía una escala en la Navidad, que serían actualmente Jalisco, y ya después llegaba a Acapulco. Y el regreso tenía que acercarse al Ecuador para posteriormente subir, hacía una escala en Guam y posteriormente ya llegaba a Filipinas. Entonces esta ruta fue la que desarrolló de alguna manera todas estas regiones. Más o menos las estuvo contactando con el mismo galeón. Había que proteger toda la ruta norte, porque sobre todo en el siglo, desde el XVI, pero sobre todo a lo largo del siglo XVII, empezaron a llegar enemigos de España, y uno de los objetivos era capturar el Galeón de Manila. Un Galeón de Manila se capturó en el siglo XVI. Piratas. O corsarios, ¿no? Entonces vamos a encontrar que van a empezar a llegar, su objetivo es capturar al Galeón de Manila y entonces hay que proteger toda esa ruta. Es algo que nunca se va a desarrollar del todo hasta que en el siglo XVIII, desde inicios del XVIII, se establecen misiones jesuitas ahí. Entonces, además de defender la costa, digamos, debía de servir la zona para hacer escala para los galeones y que estos pudieran reabastecerse de agua o de alimentos frescos después de 6 meses de viaje. Pues claro, sí. En California. Y en California entonces pero no había nada. California, Baja California. Arriba no había nada. Cuando de repente ya en el siglo XVIII llegaron noticias de que los rusos andaban cruzando por allá, entonces fue necesario como mandar población y crear asentamientos. Se crea el Departamento Marítimo de San Blas, que está en las costas de Nayarit, y desde ahí se organizan expediciones de ocupación allá. Y por eso se funda San Diego, se funda Monterrey, que ya habían sido explorados en el siglo XVII y ya habían sido bautizados con esos nombres, y paulatinamente eso va a llegar hasta San Francisco. Pero esos son asentamientos del siglo XVIII, y por eso es la Alta California y la Baja California. Son españoles. ¿Y por qué no se enriquecen con el intercambio del Galeón de Manila? ¿Por qué tienen que subir las remesas? Porque en un primer momento está el monopolio comercial y el único puerto que puede comerciar géneros asiáticos es Acapulco. Entonces, a final de cuentas, no podían llegar los géneros ahí, hasta que entre la década de los 80 y los 90 se ordena que para proteger al galeón y para fomentar los asentamientos, los galeones tienen que empezar a hacer escala en Monterrey, cosa que van a lograr hasta la década de los 90. Que ahora es en California, ¿no? Pero es asentamiento fundado desde la época colonial, ¿no? Claro. Oye, y en cuanto a cartografía,
o sea, ¿siempre era la misma ruta? ¿O el galeón de Manila ayudó a hacer mejores reconocimientos? ¿Ayudó a los cartógrafos de alguna manera a esta ruta tan transitada? No tanto porque el galeón era comercial, no tenía tanto unos fines de cartografía, pero para proteger al galeón se fueron reconociendo, por ejemplo, los litorales. Antes de que se estableciera el galeón, se hicieron muchas expediciones para reconocer el Pacífico. A lo largo del siglo XVIII se van a hacer expediciones científicas y esas expediciones científicas marcan por dónde está pasando el galeón, pero el galeón mismo poca injerencia tuvo. En el siglo XVII se intentó que explorara el septentrión, pero era una nave tan grande y tan pesada que no puede acercarse tanto a los litorales y por tanto se hace referencia a las costas, pero no incide tanto en la cartografía, aunque la ruta del galeón sí incide, o sea, no el galeón mismo, pero la ruta sí es reconocida e incluso los enemigos de España la tienen cartografiada para marcar dónde pasa y dónde pueden capturarla. Claro, hay que también tener, me imagino, conciencia que en ese tiempo no existían... o sea, no existía Google Maps ni mapas compartidos, porque eran secretos de guerra, secretos comerciales. Sí. Me imagino que, fíjate que tuvimos en una de estas programas sobre el Pacífico a una investigadora que nos vino a hablar de Clipperton. Y uno de los grandes problemas de Clipperton, que está sobre el Pacífico, es que aparecía en los mapas españoles, pero no aparecía en los mapas franceses, por ejemplo. Entonces, los franceses siempre clamaron que la encontraron primero. Uh-huh. Pero esto era, me imagino, porque no se compartían los mapas, ¿no? Eran secretos de Estado, de alguna manera, protección. Pero se compartía más de lo que se quería. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas... hay mucho tráfico de información, hay muchos pilotos, hay muchos cartógrafos que están pasando de una monarquía a otra, que también estaba penado hasta con la muerte, pero sucedía. Y sobre todo cuando empiezan también las expediciones de los ingleses del siglo XVII y XVIII, ellos iban sacando libros donde van narrando más o menos los litorales, cómo los describen, qué tipo de población tienen, y esos sí se publican y se convierten en bestseller y se venden, y son tan importantes que incluso de España tienen que comprarlos y traducirlos al castellano para saber qué saben los otros sobre sus costas, ¿no? Y así va a haber una serie de filtraciones de información, ¿no? Pero sí, obviamente lo que se trataba era que fuera lo más secreto posible, Lo más ¿no? secreto posible, pero ni legal ni secreto todo este asunto. No, nada más te comento que hay un atlas, por ejemplo, que era un atlas peruano, bueno, un conjunto de mapas peruanos que describían todas las costas desde la California hasta la Patagonia, y en el siglo XVII fue robado por navegantes ingleses. Inmediatamente lo tradujeron y lo publicaron como un atlas, ¿no? Entonces era un secreto a voces como era el Pacífico. Qué interesante. Y dime algo, he visto, de hecho ahorita en el sitio web de la revista tenemos unos documentos de nuestro archivo donde se publican algunos como... relatos o relaciones, ¿no? De estos viajes que hacían los frailes o que hacían los marineros. Son, por un lado, completamente fantásticos, padrísimos de leer, pero por otro lado, un poco ilegibles, ¿no? ¿Crees que una de las funciones de los historiadores es traer todos estos relatos también a la gente? Sí, por supuesto, depende de lo que le interese al historiador, pero importa tanto el comercio como los intercambios culturales que se van a llevar a cabo. Las vivencias que se dan en las embarcaciones también juegan un papel principal, porque muchas veces nada más consideramos que la ruta llegó y regresó, y sin embargo hay un chorro de enfermos, de muertos, de festejos también, porque hay que mantener a la tripulación. Es que es lo que te iba a decir, ¿qué hacen 6 meses allá arriba? Pues cuando no hay vientos, o sea, están medio atrapados, pueden pescar, pero no demasiado, ¿no? Pueden hacer cacería de ratas, por ejemplo. Pueden hacer corridas de toros, y en el caso de que lleven algún animalito por ahí. ¿Qué tan grande es? O sea, ¿cuánta gente va en ese barco? El galeón de Manila... oficialmente, en principio era de 500 toneladas, luego aumentó a 600, pero en realidad podía ser de 800 o 900 toneladas, ¿no? ¿Y eso es cuánta gente hay arriba? De la tripulación solían ser 500, más la oficialidad, más la tripulación. O sea que pon tú que unas 800 personas iban por ahí. Y más la mercancía, más la artillería para defenderse. Ajá, entonces... Que es para lo que sería la oficialía. ¿Y qué? ¿Los muertos se tiraban por la borda? Por la borda. ¿De veras? Sí, iban sembrando con una bala para que se hundieran. Entonces sí. Y como era una ruta tan difícil y había mucho escorbuto, pues había muchísimos, sobre todo marineros de bajo nivel que llevaban una alimentación mucho más
más básica, eran los que morían más. Por eso había que llevar tanta gente para que cuando llegaran pudieran seguir maniobrando la embarcación, porque hay casos... A pesar de las bajas. Hay casos donde hay un par de relaciones que, por ejemplo, dicen que en Acapulco vieron al galeón de Manila y se pasó, ¿no? Entonces ya fueron a buscarlo y es porque ya no llevaba suficiente gente que lo maniobrara, ¿no? Híjole, te embarcabas, no es como hoy, que bueno, ahí voy, apagas el celular y vuelves. O sea, podías jamás volver. O sea, se acababa la vida en la expedición. Sí. Bueno, pues se nos ha acabado el programa en este caso, bueno, la expedición al galeón, con el galeón de Manila contigo. Muchísimas gracias por venir a compartir esto con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes y pues nos vemos la próxima semana como siempre aquí en TV UNAM. Gracias al equipo técnico y hasta muy pronto.